Saludos a todos, muy respetable gran maestro Sixto López, poderoso gran soberano comendador Eliezer Peña Granda, respetables masones, queridos venezolanos, amigos dentro y fuera del país, compatriotas que nos escuchan desde Venezuela y desde distintos rincones de la diáspora, a todos aquellos ciudadanos interesados en comprender mejor el desafío histórico que enfrenta nuestra nación y en reflexionar sobre el complejo tema de la transición venezolana. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio y agradezco profundamente la invitación para hablarles. Permítame también comenzar expresando mi más profunda palabra de afecto y de agradecimiento a quienes hicieron posible este encuentro y de manera muy especial a don Wilmer Monterrey, cuya generosidad, compromiso y vocación de servicio hicieron posible este espacio de reflexión sobre uno de los temas más importantes para el presente y el futuro de Venezuela. Quiero igualmente rendir un homenaje respetuoso a la masonería venezolana, institución que ha acompañado algunos de los momentos más trascendentales de nuestra historia nacional. Desde los días de la independencia hasta la consolidación de la República, numerosos masones participaron activamente en la difusión de las ideas de libertad, igualdad, fraternidad y educación y progreso que han contribuido a moldear nuestra identidad política. Basta recordar que muchos de los hombres que soñaron y construyeron la Venezuela republicana encontraron en las logias un espacio para el debate de las ideas, la formación cívica y la promoción de los valores que aún hoy continúan siendo esenciales para la vida democrática de Venezuela. La masonería después en Venezuela ha sido a lo largo de nuestra historia una escuela de ciudadanía y una reserva moral comprometida por la defensa de la libertad, la tolerancia y la dignidad humana. Por ello, para mí, distinguidos, constituye un honor compartir estas reflexiones en este espacio donde la búsqueda de la verdad, el perfeccionamiento del ser humano y el compromiso con el bien común forman parte de una tradición que acompaña a Venezuela durante más de 2 siglos. La conferencia que comparto con ustedes hoy tiene como base mi libro, La transición que necesitamos, Venezuela 2026. Venezuela 2026, la transición que necesitamos. Ahí lo vemos en pantalla. Este libro eh, es una obra que se encuentra disponible en Amazon y cuyo enlace podré compartírselos a ustedes, a quienes me escriban al correo que voy a colocar al final de esta conferencia. Bien, más allá pues de las diferencias políticas, de nuestras diferencias ideológicas o partidistas que puedan existir entre nosotros, creo que hay una preocupación común que une a millones de venezolanos y es que comprender qué ha ocurrido con nuestra república y cómo llegamos hasta esta situación y cuáles son las condiciones necesarias para reconstruir una nación libre, una nación que aspire a la democracia y que se sustente en el Estado de Derecho, es uno de los objetivos más importantes de esta generación. Por ello, esta conferencia no pretende ser una intervención partidista, nada de eso, muy lejano a eso, ni una discusión coyuntural. Aspira a hacer una reflexión sobre algo mucho más profundo, y es el destino de la República. Porque las repúblicas, distinguidos masones, no mueren únicamente cuando desaparecen sus instituciones. También las repúblicas mueren cuando sus ciudadanos dejan de comprender cómo fueron destruidas, cómo fue ese proceso de destrucción y por qué fueron destruidas y qué debe hacerse
para poder reconstruirla. En mi libro Venezuela 2026, la transición que necesitamos, un libro que hice con bastante afecto, bien desarrollado desde el año 2019 y que encontró en el 3 de enero un desenlace definitivo. eh, Precisamente trabajo esa preocupación. Durante años escuché a políticos, académicos, a periodistas, a ciudadanos hablar de esta transición venezolana. Escuché diagnósticos optimistas, predicciones permanentes sobre el cambio político y afirmaciones categóricas acerca del inminente retorno de la democracia. Pero cada vez que escuchaba esas afirmaciones me formulaba una pregunta que para mí era muy sencilla. ¿Acaso esto es una transición? Esa pregunta terminó convirtiéndose en el centro de esta investigación y en el origen de este libro, que es el eje fundamental de la reflexión que me ocupa en este momento para compartir con ustedes. He preparado también de manera didáctica un conjunto de láminas que pretenden acompañar mis palabras y que me van a organizar el discurso y la argumentación que voy a compartir con ustedes. Bien. El gran error del debate venezolano. Permítanme comenzar con una afirmación que puede parecer un poco incómoda, pero que constituye el punto de partida indispensable para comprender la realidad venezolana. Y es que Venezuela no se encuentra en transición. No se trata de una provocación política, de una postura pesimista. Se trata de una conclusión académica, histórica y empírica derivada de observar con rigor la naturaleza del poder y las condiciones que la teoría política exige para hablar de una verdadera transición democrática. Durante años hemos construido buena parte del debate nacional sobre una premisa equivocada. Hemos confundido nuestros deseos con los hechos, la esperanza con la evidencia y la expectativa de cambio con la existencia real de un proceso transformador. La palabra transición ha sido repetida tantas veces en discursos, comunicados, foros, declaraciones públicas, que ha terminado adquiriendo una apariencia de verdad por simple reiteración. Sin embargo, distinguidos amigos, la historia no se mueve por consignas ni por deseos colectivos. La historia se mueve por transformaciones verificables en la estructura del poder. Y cuando examinamos el caso venezolano, distinguidos amigos, y lo comparamos con los instrumentos de la ciencia política comparada, descubrimos que las crisis, por profundas que sean, no equivalen automáticamente al inicio de una transición. Lo que observamos es un país devastado, una sociedad exhausta, unas instituciones profundamente erosionadas, pero no necesariamente una redistribución efectiva del poder que permita afirmar que el régimen ha comenzado a ser sustituido por otro orden político. La historia contemporánea ofrece innumerables ejemplos de regímenes profundamente impopulares, económicamente fracasados y socialmente cuestionados, que lograron mantenerse durante años e incluso muchísimas décadas conservando intactos los mecanismos fundamentales de dominación. Por ello resulta indispensable separar dos conceptos que en Venezuela se han utilizado como si fueran sinónimos: crisis y transición. Una crisis describe un deterioro, una transición describe una transformación. Una crisis puede producir pobreza, migración, descontento y colapso institucional. Una transición implica fracturas reales en los aparatos del poder, pérdida del control coercitivo, emergencia de nuevas reglas políticas y desplazamiento efectivo de quienes gobiernan.
Mientras esos elementos no aparezcan, la transición seguirá siendo una expectativa y no una realidad. Más aún cuando un gobierno autoritario no es unipersonal, sino que es corporativo y un elemento es sustituido por otro, es cuando este elemento, es cuando este proceso es mucho más complejo. Este es precisamente el gran error que se ha incurrido en el debate venezolano, asumir que el agotamiento del país significa necesariamente el agotamiento de un régimen. Confundir ambas cosas no solo conduce a diagnósticos equivocados, sino que también genera estrategias erróneas para enfrentar la crisis. La reconstrucción de Venezuela exige antes que nada un acto de honestidad intelectual, llamar a las cosas por su nombre y comprender la realidad tal y como es y no como nos gustaría que fuera. Solo a partir de ella, de esa comprensión, que además debería ser rigurosa, podemos identificar las condiciones necesarias para construir la transición que verdaderamente necesitamos. ¿Qué es verdaderamente, distinguidos amigos, una transición? Uno de los mayores problemas del debate venezolano contemporáneo es que utilizamos la palabra transición como si su significado fuera evidente, cuando en realidad pocas veces nos detenemos a examinar qué implica verdaderamente desde la perspectiva de la ciencia política. La pronunciamos en discursos, la incorporamos en documentos programáticos, la repetimos en entrevistas, foros, conversaciones cotidianas, hasta el punto de convertirla en una especie de verdad asumida. Sin embargo, la repetición no sustituye a la definición y la frecuencia de su uso no convierte una palabra en una realidad. Los grandes estudiosos de las transiciones políticas, por ejemplo, Juan Linz, Alfred Stefan, Guillermo O'Donnell, Philip Schmitter, coinciden en un aspecto fundamental. Una transición no es un estado de ánimo colectivo ni una esperanza compartida ni una consigna movilizadora. Una transición es un proceso histórico verificable que pueda observarse empíricamente a través de transformaciones concretas de la estructura del poder. Óigase bien, transformaciones concretas de la estructura del poder, no cambios coyunturales. Se produce cuando las reglas que sostienen un régimen comienzan a perder eficacia, cuando las instituciones que garantizan su permanencia dejan de funcionar como antes y cuando nuevas reglas, por ejemplo, nuevos actores y nuevas formas de legitimidad comienzan a ocupar un espacio que deja el orden anterior. Por ello, una transición no pertenece al mundo de las emociones, sino al de los hechos. No es una expectativa psicológica, sino una alteración estructural de la realidad política. La historia ofrece ejemplos claros de este fenómeno. Si, por ejemplo, recordemos, en España experimentó una transición cuando el franquismo dejó de ser el principio organizador del sistema político y fue sustituido por las instituciones democráticas capaces de garantizar la competencia, la representación y la alternancia. Chile, por ejemplo, transitó ese proceso cuando el régimen militar se dio espacio a un nuevo orden constitucional sustentado en elecciones libres y reglas políticas diferentes. Sin embargo, Chile, el país en donde me encuentro yo desde hace 9 años, experimentó una transición lenta, porque esa democracia que nace tuvo un tutelaje de las Fuerzas Armadas con el exdictador como ministro de la Defensa, por lo que la transición fue lenta, fue inclusive un poco tormentosa para la sociedad. Luego se dio un proceso de justicia importante. En el caso de Europa Oriental, hizo ese proceso de transición cuando los sistemas vinculados a la órbita soviética perdieron la capacidad de reproducirse, distinguidos amigos, y dieron paso a nuevas estructuras democráticas. En todos estos casos ocurrió algo esencial. Cambió la naturaleza del poder. No solamente cambiaron los actores, cambió la naturaleza del sistema político. Es decir, cambiaron las reglas de juego,
cambió la distribución de la autoridad, cambiaron las instituciones y cambió el régimen. La transición no fue una declaración, fue una transformación. Y es precisamente desde esa perspectiva comparada que surge la pregunta inevitable para nuestro caso en Venezuela. ¿Acaso ha ocurrido algo semejante en nuestro país 2019 o a partir del 3 de enero o en este momento? Han perdido vigencia las reglas fundamentales que sostienen al régimen, se han liberado a todos los presos políticos, hay reglas democráticas claras, se ha producido una redistribución efectiva del poder político, han surgido nuevas instituciones capaces de sustituir a las existentes. Mi respuesta, sustentada en el análisis histórico y comparado desarrollado a lo largo de mi libro y a través de la observación de la realidad, es que todavía no. Venezuela sí vive una profunda crisis, una erosión institucional sin precedentes y un evidente agotamiento de los cambios, de los procesos de cambio en el sector del modelo político instaurado desde 1999, pero aún no ha ingresado en una transición propiamente dicha. Nos encontramos más bien en ese espacio complejo y en ese terreno peligroso previo donde debe construirse las condiciones que hagan posible una verdadera transformación del régimen y con ella el nacimiento de una nueva república, en el entendido de que no siempre las transiciones o los procesos de transición llevan a la democracia. Muchas veces conducen a una autocracia aún peor. Perdón. Tenemos acá lo que yo he denominado la palabra vaciada. Existe un fenómeno particularmente peligroso en la vida de las naciones y es el momento en que las palabras comienzan a separarse de la realidad que originariamente la describían. Amigos, cuando esto ocurre, el lenguaje deja de ser una herramienta para comprender el mundo y se transforma en un instrumento para ocultarlo. A mi juicio, eso es exactamente lo que ha ocurrido en Venezuela. La palabra transición durante años ha sido repetida en discursos políticos, en declaraciones internacionales, en documentos programáticos, en entrevistas, en debates públicos, hasta convertirse en una especie de verdad asumida. Sin embargo, cuanto más se repite, más parece alejarse de aquello que debería describir. La transición ha dejado de funcionar como una categoría analítica para convertirse en Venezuela en una categoría emocional. Ha dejado de nombrar un proceso histórico verificable para transformarse en una esperanza colectiva. Ya no explica lo que ocurre, sino que eh, busca aquello que deseamos que ocurra. Y cuando una palabra deja de tener correspondencia con la realidad, comienza inevitablemente a vaciarse de contenido. La historia política está llena de ejemplos semejantes. Conceptos como libertad, democracia, justicia o participación han sido utilizados tantas veces y en contextos tan diversos que en determinadas circunstancias terminaron convirtiéndose en fórmulas rituales desprovistas de precisión conceptual. Algo semejante ha ocurrido con la palabra transición en el caso venezolano. La repetimos hasta la saciedad porque expresa una aspiración legítima, porque la utilizamos con tanta frecuencia y con tan poca rigurosidad que terminamos confundiéndola con la misma realidad. El problema de esa degradación semántica no es solamente académico, es profundamente político. Cuando una sociedad sustituye el análisis por el lenguaje aspiracional, corre el riesgo de administrar expectativas en lugar de construir condiciones. Comenzamos a hablar del cambio en vez de producirlo. Empezamos a describir un futuro imaginando eh, situaciones mientras dejamos de examinar los obstáculos concretos que impiden que los podamos alcanzar. La palabra, entonces, mis queridos amigos, se convierte en una forma de consuelo colectivo, en una narrativa capaz
de aliviar temporalmente la frustración, pero incapaz de modificar las estructuras reales del poder. Y es precisamente allí donde reside uno de los mayores peligros del debate político venezolano contemporáneo. Hemos llegado a creer que nombrar la transición equivale a iniciar la transición. Hemos confundido el discurso con el proceso, la esperanza con la evidencia y esas expectativas y emociones con la transformación. Por ello sostengo que uno de los primeros pasos para reconstruir a la Venezuela que queremos consiste en recuperar la precisión del lenguaje. Debemos devolverle a las palabras su densidad conceptual. Eso genera confianza con la gente y su capacidad de describir la realidad tal y como es. Porque cuando las palabras dejan de significar algo, también dejamos de comprender el mundo que nos rodea. Y cuando dejamos de comprender la realidad, inevitablemente, mis queridos amigos, perdemos la capacidad de transformarla. La reconstrucción de la República comienza antes que nada por un acto de honestidad intelectual. Llamar a las cosas por su nombre y negarnos a utilizar el lenguaje como refugio frente a los hechos. De tal forma, pues, que el desgaste no es pérdida del poder. Llegamos probablemente aquí al punto más importante de toda esta reflexión y me atrevería a decir el núcleo central de la tesis que desarrollo en mi libro. Durante años buena parte del debate venezolano ha estado dominado por una confusión conceptual que ha distorsionado nuestra comprensión de la realidad. La creencia de que el desgaste de un régimen equivale necesariamente a la pérdida del poder. Em, Sin embargo, pudiera dejarnos pues algunas situaciones de incomodidad interna al evidenciar que no es así. Sin embargo, la historia política demuestra exactamente lo contrario, pues, ¿no? Los regímenes no caen porque gobiernan mal, ni porque destruyen la economía, ni siquiera porque generen sufrimiento masivo. La historia está llena de gobiernos profundamente impopulares que lograron mantenerse durante décadas conservando intacta su capacidad de dominación. Venezuela ha experimentado durante más de 27 años, distinguidos amigos, una devastación histórica de enormes proporciones. Fíjense ustedes, colapsó el salario como mecanismo de movilidad social, colapsaron los servicios públicos esenciales que durante generaciones fueron considerados normales, colapsó buena parte del sistema sanitario. Millones de venezolanos abandonaron el país en uno de los movimientos migratorios más salvajes e importantes en la historia contemporánea de América Latina. Las universidades se debilitaron, la pobreza alcanzó niveles dramáticos y el tejido social sufrió una erosión profunda. Sin embargo, ninguna de esas tragedias constituye por sí misma una prueba de que quienes gobiernan hayan perdido efectivamente el poder. Confundir el deterioro del país con el deterioro del régimen constituye uno de los errores analíticos más frecuentes y al mismo tiempo, distinguidos amigos, más peligrosos en la discusión venezolana. La razón es sencilla, aunque muchas veces incómoda de aceptar. El poder no se mide por la popularidad, ni por los índices económicos, ni por el sufrimiento acumulado de una sociedad. El poder se mide por la capacidad efectiva de imponer decisiones y garantizar obediencia. Mientras una estructura política conserve el control de los aparatos de fuerza, mantenga subordinado al sistema judicial, preserve el dominio sobre el territorio y conserve los mecanismos fundamentales de coerción, continúa ejerciendo poder, independientemente del grado de desgastes que experimente. Puede estar aislada internacionalmente, cuestionada moralmente o profundamente debilitada en términos de legitimidad, pero si conserva la capacidad de convertir sus decisiones en hechos, sigue siendo una estructura de poder operativa. Esta distinción resulta esencial para comprender el caso venezolano, porque nos obliga a abandonar los diagnósticos construidos sobre deseos y sustituirlos por análisis sustentados en la realidad. La historia no premia el optimismo ni castiga el pesimismo. La historia premia a quienes comprenden correctamente la naturaleza de los procesos políticos.
Y solo cuando comprendemos con precisión dónde se encuentra realmente el poder, distinguidos amigos, y cómo se reproduce y cuáles son los mecanismos que garantizan su permanencia, vamos a poder comenzar a diseñar estrategias capaces de transformarlo. Por ello sostengo que el primer paso para construir una transición auténtica no consiste en anunciarla, sino en reconocer honestamente que el desgaste del régimen no equivale todavía a la pérdida efectiva del poder. Solo a partir de esa comprensión rigurosa podremos identificar las condiciones que aún no se han hecho posible en Venezuela para que haya una verdadera transformación política y la reconstrucción de la república. Y en esta lámina le hablo de estos cuatro pilares del poder. Si aceptamos entonces que el desgaste de un régimen no equivale necesariamente a la pérdida efectiva del poder, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Qué es lo que realmente sostiene un sistema político cuando parece haber perdido legitimidad, eficiencia económica y respaldo social? La respuesta, amigos, nos obliga a abandonar las explicaciones simplistas y observar a la anatomía real del poder. Ningún régimen sobrevive durante casi 3 décadas únicamente por propaganda, ideología o control electoral. Los sistemas políticos perduran porque logran conservar determinados pilares estructurales que les permiten reproducirse aún en medio de una profunda crisis. En el caso venezolano, yo sostengo que el poder ha descansado sobre cuatro grandes columnas. Y aquí las pongo en esta lámina, disculpe, la fuerza, la justicia, el territorio y la legitimidad. Mientras esos pilares permanezcan operativos, aunque sea de manera parcial, marginal, el régimen conserva capacidad de dominación. El error de muchos análisis consiste en observar únicamente, amigos, los elementos superficiales, lo visible, la capa, la piel de ese deterioro y olvidar los mecanismos profundos que continúan garantizando esa obediencia. La historia demuestra que los gobiernos no caen porque la población esté cansada, porque la economía fracase o porque la comunidad internacional los condene. Caen cuando los pilares que sostienen el poder comienzan a fracturarse simultáneamente. El primero de esos pilares, aquí los colocamos en esta lámina, es la fuerza. Ningún Estado puede existir sin capacidad operativa. Desde hace años, Venezuela dejó de poseer un monopolio clásico de la fuerza para transformarse en un complejo sistema de control donde convergen instituciones militares, organismos de inteligencia, cuerpos policiales y estructuras irregulares que operan como extensiones funcionales del poder político. El segundo pilar es la justicia. Allí radica una de las conclusiones más importantes de mi investigación, también de mi trabajo en el doctorado en Derecho que hice aquí en Chile. Es decir, cuando los tribunales dejan de actuar como límites del poder y se convierten en instrumentos de este, el derecho deja de proteger a los ciudadanos y comienza a proteger al régimen. El tercer pilar que aparece aquí en la lámina es el territorio. No basta con controlar ministerios o instituciones. Es necesario controlar espacios físicos, fronteras, economías estratégicas y corredores de movilidad. Finalmente aparece la legitimidad, y esto es uno de los pilares más importantes. Aunque profundamente erosionada, sigue siendo un elemento esencial porque incluso los regímenes autoritarios necesitan construir alguna narrativa que justifique su existencia. La transición comenzará verdaderamente, distinguidos amigos, cuando estos cuatro pilares entren simultáneamente en una fase de fractura irreversible. Mientras ello no ocurra, estaremos observando desgaste, conflicto, crisis, pero no transición. Y aquí en esta lámina muestro el daño antropológico. Existe en Venezuela algo que nos hiere profundamente, nos lastima el corazón, y es la dimensión de la tragedia venezolana que suele pasar inadvertida porque no aparecen los indicadores económicos ni en las estadísticas políticas.
Es una herida mucho más profunda, es más silenciosa y probablemente más difícil de reparar. Yo me refiero aquí al daño antropológico. Cuando hablamos de destrucción institucional, pensamos inmediatamente en tribunales, parlamentos, universidades o sistemas electorales, también todos destruidos. Sin embargo, toda estructura política termina proyectándose sobre la cultura y sobre la manera en que los ciudadanos comprendemos al mundo. Después de 27 años de autoritarismos, controles, dependencia económica, polarización, enemistades, y normalización de la arbitrariedad, Venezuela enfrenta algo más grave que es una crisis que puede haber en una crisis institucional. Enfrenta una transformación profunda de ciertas conductas sociales. Millones de venezolanos han crecido sin conocer una experiencia normal de ciudadanía democrática. Ahí tenemos al Tren de Aragua, el promedio de edades que comprenden, lo dice en gran manera, muestra en gran manera ese daño antropológico. Muchos han aprendido a sobrevivir dentro de un sistema donde la ley es incierta, donde la arbitrariedad es frecuente y donde el acceso a oportunidades depende muchas veces de mecanismos informales del poder. Las dictaduras no solo capturan instituciones, también modifican hábitos, modifican expectativas y comportamientos. Acostumbran a los ciudadanos a convivir con la ilegalidad, a desconfiar de la justicia, a depender del poder político y a sustituir la participación por la resignación. Allí reside uno de los mayores desafíos de la futura reconstrucción nacional. No bastará con cambiar gobernantes, convocar a unas elecciones o reformar instituciones. Será necesario reconstruir la cultura cívica de la nación entera. Habrá que recuperar la confianza en la ley, la confianza en el mérito, la confianza en el trabajo productivo, en la deliberación democrática y en la responsabilidad individual. Las transiciones exitosas no solo transforman estructuras políticas, también reconstruyen a los ciudadanos. Por eso sostengo en mi libro que la recuperación de Venezuela será simultáneamente institucional y cultural. Será una tarea jurídica, política, económica, social y moral. Aquí muestro pues en esta lámina el problema de la fuerza, el Estado que fragmentó el monopolio de la coerción, pues uno de los errores más frecuentes cuando se analiza el caso venezolano, distinguidos amigos, consiste en asumir que la transición depende exclusivamente de una decisión política o de un acuerdo entre las élites. La historia demuestra algo muy diferente. Ninguna transición auténtica puede consolidarse mientras el problema de la fuerza permanezca sin resolverse. Y eso es un nudo gordiano muy peligroso. Durante casi 3 décadas el régimen no solo politizó a las Fuerzas Armadas, avanzó mucho más allá, construyó un sistema de control donde conviven instituciones militares formales, organismos de inteligencia, colectivos armados, estructuras irregulares y redes criminales que operan sobre distintas zonas del territorio nacional. Venezuela dejó de ser simplemente un estado con fuerzas armadas politizadas para convertirse pues en un espacio donde la coerción fue deliberadamente fragmentada como mecanismo de supervivencia del poder, menudo problema. La fragmentación no fue un accidente, fue, amigos, una estrategia. Allí donde el monopolio legítimo de la fuerza desaparece, aparecen múltiples centros de control, múltiples lealtades, múltiples formas de dominación. La reconstrucción democrática exigirá pues enfrentar esta realidad con una enorme responsabilidad histórica. Y en mi opinión no lo podemos hacer solo. No se trata pues únicamente de desarmar a grupos irregulares o de reformar instituciones militares. Se trata de reconstruir la autoridad legítima del Estado, porque ninguna democracia puede consolidarse si la fuerza permanece dispersa entre actores que responden a intereses particulares. La transición venezolana no comenzará cuando cambie un gobierno, comenzará cuando la fuerza vuelva a estar subordinada a la Constitución, no a un proyecto ideológico, llámese como se llame,
o a proyectos económicos o aún peor a redes criminales. Esa será una de las tareas más complejas del periodo de estabilización y probablemente, amigos, una de las más decisivas para garantizar la supervivencia de la futura democracia. Y aquí tenemos un problema interno que, por cierto, vimos en las noticias recientemente unas acciones en el sur de Venezuela, en el estado Bolívar, y es el problema territorial de las economías criminales. Existe una otra realidad, pues, que rara vez ocupa el centro del debate político venezolano, y es el problema territorial. Mire, durante años hemos hablado de elecciones, partidos, liderazgos, conflictos institucionales, pero pocas veces hemos discutido el hecho de que amplias zonas del territorio nacional dejaron de estar plenamente controladas por el Estado. El fenómeno no es exclusivamente venezolano, forma parte de una dinámica regional donde organizaciones criminales, del narcotráfico, economías ilícitas y redes transnacionales desafían la autoridad del Estado. Sin embargo, en Venezuela este proceso alcanzó dimensiones particularmente preocupantes debido a la convergencia entre estructuras políticas, intereses económicos y legales y mecanismos de control territorial. Por ello sostengo que la transición venezolana no puede reducirse a una discusión sobre la gobernabilidad o la alternancia electoral. Antes será necesario recuperar el control efectivo de la frontera, de los corredores estratégicos, actividades extractivas y espacios donde la autoridad legítima fue sustituida por las estructuras paralelas del poder. Esto será bien complejo y difícil. Ningún proceso de reconstrucción nacional será sostenible mientras subsistan territorios gobernados por lógicas distintas a las lógicas del Estado de Derecho. La recuperación territorial constituye, mis distinguidos amigos, una condición previa para la recuperación institucional. Sin territorio no existe Estado, sin Estado no existe república y sin república no puede existir una democracia capaz de perdurar. Y aquí pasamos al 28 de julio como elemento de legitimidad. Pues llegamos a este cuarto pilar, que es el de la legitimidad. A diferencia de la fuerza, distinguidos amigos, la justicia o el territorio, la legitimidad pertenece al mundo de las creencias compartidas, de las convicciones colectivas o de la aceptación social del poder. Sin legitimidad, los gobiernos pueden gobernar por la fuerza, pero difícilmente lograrán construir estabilidad duradera. Las elecciones del 28 de julio representan desde esta perspectiva un acontecimiento político muy potente y de gran importancia histórica. Más allá de las controversias posteriores, de la cesión del presidente electo, de la posibilidad de ejercer su mandato, del llamado a elecciones, los venezolanos expresamos una voluntad nacional inequívoca de cambio y otorgamos un mandato político cuya relevancia no desaparece, pues, por las dificultades que han impedido su materialización efectiva. La legitimidad posee una característica singular. Puede sobrevivir incluso cuando carece temporalmente de la capacidad material de ejercerse. La historia está llena de gobiernos legítimos impedidos de gobernar y de gobiernos que ejercieron el poder careciendo de legitimidad. La tensión entre ambas dimensiones forma parte de la tragedia venezolana contemporánea. Sin embargo, la legitimidad surgida de la voluntad popular constituye un activo político fundamental para cualquier proceso futuro de reconstrucción nacional. No basta por sí sola para producir una transición, pero tampoco puede ser ignorada cuando llegue el momento de reconstruir el orden republicano. Y aquí llegamos a las tres fases previas a la transición, lo que yo denomino en mi libro las condiciones para una transición. Y una de las ideas, pues, más originales de mi libro, que considero modestia aparte originales de mi libro, consiste en afirmar que no solamente que en Venezuela no ha ingresado en una transición propiamente dicha,
sino que debe atravesar tres etapas previas, que son la estabilización, la recuperación y la reconciliación. Esta propuesta surge de una constatación sencilla. El caso venezolano no encaja en los modelos clásicos de transición estudiados por la ciencia política. Nos encontramos frente a una realidad mucho más compleja, donde confluyen territorio institucional, criminalidad organizada, fractura social y un daño antropológico acumulado durante décadas. La estabilización implica detener, distinguidos amigos, el deterioro. Significa recuperar niveles mínimos de seguridad, gobernabilidad y funcionamiento del Estado. La recuperación supone reconstruir capacidades institucionales, económicas, sociales, destruidas durante años. Un profesor titular que gane $3 es, por supuesto, una barbaridad, si lo decimos con cierta decencia. La reconciliación es otro elemento, exige algo todavía más difícil, recomponer los vínculos de confianza que permitan la convivencia democrática. Pues eso solo después de atravesar, distinguidos amigos, estas tres etapas, podremos hablar con propiedad de las condiciones para una transición en sentido estricto. Pretender saltarlas equivale a construir una casa comenzando por el techo. Y finalmente, pues aquí llegamos a uno de los temas fundamentales de mi libro, que es la república que debemos construir, ¿no? Queridos masones, esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Para qué queremos una transición? La respuesta no puede ser simplemente para cambiar a los gobernantes. Las naciones no atraviesan procesos tan complejos para sustituir unos nombres por otros con los mismos modelos autoritarios, aunque estos pudieran llamarse democráticos. La verdadera finalidad de la transición consiste en reconstruir la república. Y una república no es únicamente un conjunto de instituciones, es una cultura política, es una concepción de la libertad, es la convicción de que nadie está por encima de la ley, es la certeza de que el poder existe para servir al ciudadano y no para dominarlo. La Venezuela que debemos reconstruir tendrá que aprender de sus errores. Tendremos que abandonar la cultura de la dependencia y recuperar la cultura de la responsabilidad personal. Tendremos que sustituir el clientelismo por la ciudadanía, la arbitrariedad por la legalidad y la obediencia al caudillo, aunque este sea un político, por el respeto a las instituciones. Ninguna transición será exitosa si reproduce las prácticas que hicieron posible la destrucción de la república. La reconstrucción democrática no será simplemente una reforma política, será una profunda transformación cultural y moral. ¿Y en dónde estamos hoy? El nuevo tablero político. Lo que parece abrirse hoy en Venezuela, pues no es todavía una transición, ni mucho menos una transición consumada, como algunos dicen, sino una fase de reordenamiento estratégico del campo político. La llegada a Venezuela de la diputada de la Asamblea del 2015, Dinora Figuera, a Venezuela introduce un elemento institucional nuevo. No se trata simplemente del regreso de una dirigente opositora, sino la activación de una figura vinculada a la Asamblea Nacional del 2015, con capacidad para servir de puente entre sectores de la oposición, actores internacionales y espacios de negociación interna. Ese movimiento debe leerse con mucho cuidado, porque puede representar una ventana de oportunidad, pero también un intento de administrar la transición desde arriba, desde las élites, moderando sus ritmos, seleccionando interlocutores y evitando que la presión popular se convierta en ruptura institucional profunda. En ese tablero, el aparente desplazamiento del retorno inmediato de la líder María Corina Machado no necesariamente elimina su centralidad política, pero sí parece indicar que Estados Unidos
busca ordenar primero las condiciones de negociación, reconstrucción electoral y garantías mínimas antes de permitir que el liderazgo más movilizador entre de lleno al territorio político nacional. Entonces tenemos el sentido de Panamá y la ruta electoral. Este acuerdo de Panamá, las decisiones tomadas por la unidad en Panamá tienen una importancia mayor de la que a veces se puede advertir. Allí no solo se ratificó la voluntad de cohesión opositora, se intentó construir una ruta común para evitar que la negociación se convierta en dispersión, en un reparto simple de normalización del viejo poder. La clave está, distinguidos amigos, en que unas elecciones libres no pueden ser concebidas como un punto de llegada, sino como el punto de partida para la refundación republicana. Venezuela necesita elecciones verificables, con árbitros renovados, garantías para todos los actores, observación internacional calificada, voto de la diáspora, liberación de todos los presos políticos y restitución plena de los derechos civiles. Pero esas elecciones por sí solas no resolverán el problema de fondo si luego desembocan en las mismas estructuras erosionadas. La voluntad popular debe convertirse en una fuerza constituyente, en una corriente de agua limpia capaz de llenar instituciones vaciadas por años de arbitrariedad, obediencia política, servilismo, corrupción y degradación jurídica. De tal manera, pues, que yo veo un escenario constituyente deseable y quizás el único capaz de iniciar una transición verdadera, y es aquel en que una elección libre abra paso a este proceso constituyente democrático, amplio y profundamente republicano. Venezuela no puede limitarse a cambiar gobernantes dentro de una arquitectura institucional desactivada. La constitución vigente ciertamente conserva virtudes formales importantes, pero ha sido neutralizada por la práctica autoritaria, vaciada por la captura judicial y deformada por los años de interpretación servil al poder. Por eso la nueva etapa debería conducir a una constitución nacida de la soberanía popular que restablezca el equilibrio de poderes, restable un Congreso bicameral, cree una nueva Corte Suprema de Justicia de pocos magistrados, independiente, reconstruye el sistema electoral, descentralice el poder, limite el presidencialismo y coloque nuevamente a la nación y a la persona humana como centro del poder político. La transición venezolana no debería comenzar con remiendos sobre instituciones agotadas, sino con instituciones nuevas, legitimadas por el voto, por la deliberación nacional y por una arquitectura constitucional capaz de impedir que el país vuelva a caer en el ciclo de caudillismo, arbitrariedad y concentración del poder. Y amigos, aquí permítanme pues, para ir cerrando, permítame concluir regresando al lugar de donde comenzamos. Las repúblicas no se sostienen únicamente por sus constituciones, se sostienen sobre todo por la virtud de sus ciudadanos. Ninguna ley puede reemplazar la responsabilidad moral de quienes deben defenderla. Ninguna institución puede sobrevivir indefinidamente si desaparece la voluntad colectiva de preservarla. La historia demuestra que los grandes procesos de reconstrucción nacional no nacen únicamente de reformas jurídicas o cambios de gobierno, nacen de sociedades que deciden recuperar el valor de la libertad, el respeto por la ley y el compromiso con el bien común. Hoy Venezuela enfrenta uno de los desafíos más complejos de toda su historia republicana. Por eso, la transición que necesitamos no es solamente política, es también ética, es cultural, es institucional, es republicana. Implica reconstruir la confianza de la justicia, recuperar el valor del mérito, fortalecer la ciudadanía, restablecer el Estado de Derecho y volver a comprender que el poder existe para servir a la persona humana y no para dominarla. Ninguna democracia será duradera si no está sostenida por ciudadanos capaces de defenderla y por instituciones capaces de protegerla.
Todavía no hemos llegado al final del camino, pero tampoco estamos condenados a permanecer indefinidamente en una noche. El deber de nuestra generación consiste en construir las condiciones que permitan a Venezuela reencontrarse con la libertad, con la justicia y con la república. No se trata pues únicamente de superar una crisis política, se trata de reconstruir una nación, se trata de devolverle sentido a la convivencia democrática, se trata de asegurar que las futuras generaciones hereden un país donde la ley vuelva a ser un límite para el poder y una garantía para el ciudadano. Y cuando ese día llegue, cuando Venezuela vuelva a caminar, distinguidos amigos, sobre los fundamentos de la libertad, la justicia, la institucionalidad, podremos decir con mucha seriedad que no fuimos simplemente espectadores de la historia. Podremos afirmar que asumimos nuestra responsabilidad frente al tiempo y que nos tocó vivir muy duro, que comprendimos la magnitud del desafío y que contribuimos cada uno desde nuestros espacios en la reconstrucción de la República, porque las transiciones, amigos, cuando son verdaderas no se anuncian, se construyen. Y las naciones no renacen por accidente, sino por la oportunidad y la voluntad consciente de quienes deciden edificar su porvenir. Yo espero poder regresar a Venezuela para contribuir con ese proceso de transición para nuestros hijos y para nuestros nietos. Muchísimas gracias por haberme escuchado y si alguno de los presentes desea comunicarse conmigo, aquí les dejo mi correo y mi amistad para todos ustedes. Esta presentación pues estuvo a cargo de gracias al Centro de Investigación Humanista que pude comunicarme con ustedes, con los amigos masones y como director de investigación y posgrado de la Universidad SEC en Santiago de Chile, en donde estoy a su completa disposición. Muchísimas gracias por haberme escuchado en este tiempo y espero que puedan disfrutar la lectura de mi libro. Gracias.